Hola, ¿qué tal, compañeros y maestro? A nosotros nos tocó el tema de espondilolistesis. Y nuestro equipo está conformado por Marely Lorey, Daniela María, Osmara Yaret y su servidora Diana Julieta. El índice va a conformarse por la introducción, patología, fisiopatología, fenomenología, prevalencia, mecanismos de lesión, clínica de lesión, pruebas funcionales, estudios de imagen, diagnóstico diferencial, intervención quirúrgica y fisioterapia basada en la evidencia. En la introducción vamos a ver varias cosas. Por ejemplo, vamos a hablar sobre la patología, de cómo aplicar un diagnóstico y más que nada qué hacer y qué no hacer durante esta fase tan importante posquirúrgica. La patología. Pues la espondilolistesis es el desplazamiento de una vértebra sobre otra que generalmente es hacia adelante, alterando la alineación normal de la columna, y esta se numera hasta 5 grados según la distancia que se haya deslizado. El grado 1 es la mínima y el grado 5 es la máxima. Esta se produce con mayor frecuencia en los segmentos lumbares como es L4, L5, pero también en L5 y S1, y puede haber daño en estructuras como los discos intervertebrales, articulaciones facetarias y los ligamentos. La fisiopatología. En esta imagen vamos a ver cómo procede a hacerse una espondilolistosis y se va a clasificar en dos tipos. Por ejemplo, va a ser en fases y, por ejemplo, la de merging mide el grado de desplazamiento. Esta más que nada va a decirnos qué tanto segmento de la columna o del disco se ha desplazado y de esta manera sabremos si se ocupa proceder quirúrgicamente o no. Y la clasificación de Wills-Newman se va a clasificar por tipos. Está la displásica, que trata sobre una malformación congénica en las facetas articulares o al arco vertebral, generalmente entre la L5 y el sacro, que permite el desplazamiento. La tipo ítmica, la más común en jóvenes, ocurre una alteración en la pars interarticular, una zona del arco vertebral se subdivide en dos partes, la 2A, que es la lítica, por fracturas de estrés, microtraumatismos repentinos, y la 2B, que es elongada. Esta procede en la pars y está intacta, pero se estira y queda como que medio alargada. La tipo 3 degenerativa, frecuentemente en adultos mayores, especialmente entre la L4 y L5, es el resultado de la artrosis y del desgaste crónico de los discos y de las articulaciones facetarias. La tipo 4 es la traumática. Esta se causa por una fractura aguda en la zona vertebral, que no es la pars, interarticulares como pedínculos o láminas debido a un accidente grave. La 5 es el desplazamiento. Este ocurre porque el hueso está debilitado por una enfermedad o un sistema local, como un tumor, infecciones, enfermedades óseas, como lo podría ser la enfermedad de Paget. Y la iatrogénica se produce después de una cirugía de columna donde se eliminó demasiado tejido óseo o ligamentoso, como una laminectomía, debilitando la estabilidad vertebral. Bueno, su fenomenología nos habla de que la mayoría de los pacientes con espondilolistesis son asintomáticos, y cuando es sintomática, pues nos presenta nos presenta dolor lumbar, que empeora con la extensión y al cargar como cosas que involucren una carga axial. En sus síntomas neurológicos como radiolocopatías son menos comunes, pero pueden presentarse debido a los
efectos biomecánicos sobre las estructuras neuronales adyacentes. En el examen físico, muchas veces pues se puede presentar como una tensión en isquiotibiales y también pues se presenta muchas veces a la palpación, se siente como un escaloncito o brinquito se le llama. En su prevalencia, pues nos dicen los estudios poblacionales internacionales que su prevalencia en adultos varía del 15.8 a 26.4 cuando se incluyen todos los grados de deslizamiento. Y pues podemos ver que tiene más incidencia en mujeres y en niños y adolescentes la prevalencia de espondilosis, que es el precursor de la espondilolistesis sísmica, es del 4 al 6%. Sus mecanismos de lesión, por ejemplo, en la ísmica, en jóvenes mexicanos atletas, ocurre por fracturas de estrés en la pars interarticularis debido a carga repetitiva en hiperextensión. Y la espondilolistesis degenerativa resulta pues o sea, se presenta más como en adultos por la misma degeneración de la edad. Y pues a causa de esto vimos que también no hay como que muchos estudios en general que sea como de México, sino más bien que todas las pruebas son internacionales. La clínica de lesión. La espondilolistesis es el desplazamiento de una vértebra generalmente hacia adelante, anterolistesis, lo que causa dolor lumbar constante, rigidez y dolor irradiado a los glúteos o piernas. Los síntomas incluyen tensión en isquiotibiales, claudicación neurogénica, dolor al caminar, debilidad en piernas y en casos graves, incontinencia. Nuestras pruebas funcionales, podemos observar que tenemos aquí el test de elevación de pierna recta, que se dice la SEIWE, que es paciente acostado boca arriba. El evaluador eleva la pierna extendida y positivo si aparece dolor irradiado, que es lo ciático. Este nos ayudará a evaluar el compromiso nervioso por desplazamiento vertebral. Tenemos el test de Schober, que es movilidad lumbar. ¿Cómo se hace? Se marcan puntos en la zona lumbar y se mide cuánto aumenta al flexionarse. Positivo, sí, hay poca expansión, que indica disminución de la movilidad lumbar. Prueba de extensión lumbar, que es KEMP o test de extensión o rotación. ¿Cómo se realiza? El paciente extiende la columna lumbar y rota hacia el lado afectado. Resultado positivo, dolor lumbar o irradiado, que indica posible compresión de estructuras posteriores o inestabilidad vertebral. Y la prueba de inestabilidad lumbar, ¿cómo se realiza? Paciente en decúbito prono con piernas colgando, se aplica presión sobre la columna lumbar, luego el paciente activa la musculatura, levanta piernas y se repite la presión. Resultado positivo, dolor en reposo que disminuye al activar músculos, que indica inestabilidad segmentaria, muy relevante en espondilolistesis. Para los estudios de imagen, como primer lugar está la radiografía estática, que es la más utilizada y esta se toma en proyecciones AP, que en AP permite evaluar la alineación de la columna y simetría, y en lateral, que también permite ver el deslizamiento vertebral y medir el grado de espondilolistesis, y pues ya es opcional en proyección oblicua. Pero también existen las radiografías diadinámicas, que estas se realizan con el paciente de pie y se toma en flexión,
que permite ver si el deslizamiento aumenta y en extensión evalúa si si la vértebra regresa o cambia de posición. Y también tenemos la resonancia magnética, que ofrece la clara ventaja de visualizar la columna vertebral en cualquier plano sin exposición a a la radiación. Generalmente se utiliza en plano axial, que permite ver la comprensión de raíces nerviosas, en sagital, que permite ver el deslizamiento de una vértebra sobre otra, y pues es menos utilizado en el plano coronal, pero pues a veces se toma si es necesario. Pues la resonancia permite evaluar la comprensión de los nervios, de la médula espinal y de los discos intervertebrales. El diagnóstico diferencial y conclusivo. Esto se podría confundir con alguna hernia de disco, lumbalgia mecánica y el síndrome facetario lumbar. Para su evaluación, vamos a encontrar que pues, el dolor va a empeorar con la actividad y va a mejorar con el reposo relativo. La movilidad lumbar va a ser limitada específicamente en la extensión. Su postura va a ser hiperlordosis o rigidez y disminución de la movilidad segmentaria, alteración del control motor lumbopélvico, y las pruebas que se hacen para saber si es o no es son las que mencionó mi compañera Yare, y algunas también que se pueden llegar a hacer es la de time up and go, el test de de sentarse y levantarse, y la evaluación de marcha. En la imagenología va a ser la radiografía de ley y la resonancia magnética, y su evaluación neurológica va a ser la siguiente. El síndrome degenerativo lumbar puede o no acompañarse con el compromiso neurológico y tiene una disfunción biomecánica y muscular. El test de Lesague evalúa rango y dolor y es positivo si el dolor se irradia, y el test de Slump evalúa atención del sistema nervioso. Si es positivo, va a causar la reproducción de síntomas neuronales como la maniobra. La intervención quirúrgica. Para este procedimiento, lo primero que se va a hacer es una exploración con hallazgos de déficit motor o sensitivo y estudios de imagen, como lo serían las radiografías dinámicas, grado de deslizamiento, resonancia magnética y compresión neural, tomografía y estructura ósea. Se va a clasificar el grado de espondilistesis de Merling, que es la tablita que les puse al principio, y cuando se vuelve inestable o se desplaza más de 4 milímetros, se tiende a fijar con tornillos. Las indicaciones quirúrgicas. La cirugía solamente va a estar justificada cuando el tratamiento conservador de 3 a 6 meses se ha llevado y aún así no haya mejoría, aparte de que incapacita al paciente, haya déficit neurológico progresivo y estenosis del canal lumbar asociada. El objetivo va a ser restablecer la estabilidad del segmento, descomprimir estructuras nerviosas y corregir alteraciones sagital de lordosis lumbar. La planificación quirúrgica se llevará a cabo en el abordaje dependiendo de los objetivos biomédicos y neurológicos, basándose en hallazgos clínicos de imagen para poder identificar el tipo de espondilistesis, clasificar con ayuda de la tablita que les mencioné, la de Newman, o lo común, que es que en adultos sea degenerativa, ísmica en parts intraarticulares y congénita o displásica por alteraciones estructurales. Esto influye en la necesidad de fusión y posibilidad de reducción. Vamos a operar una espondilolistesis. Vamos a retirar la parte espinosa de la columna, retiraremos las articulaciones, vamos a regresar el deslizamiento de la columna una vez que esté liberado, y ya que está regresado en su lugar, vamos a colocar una artrodesis, que es poner hueso sintético, hueso propio del paciente, más unos tornillos transpediculares, y con esto queda solucionado. Bien. Este proceso que se mencionó es una descompresión neural.
Por lo general, el paciente tiene que estar anestesiado, colocado en cúbito prono. Se colocarán soportes para evitar la presión abdominal. Esto reducirá el sangrado venoso y mejorará el acceso a la columna. Se realiza una incisión longitudinal en la línea media de la espalda y se disecan tejidos blandos, piel, tejido subcutáneo, músculos prevalentes. Se exponen estructuras óseas, láminas vertebrales, apófisis espinosa, articulaciones facetarias. Se va a identificar el nivel afectado con fluoroscopía para evitar errores. Se reseca parcial o totalmente la lámina vertebral con el objetivo de ampliar el canal vertebral y así disminuir la presión de la médula o raíces, eliminando hueso y ligamento atrofiado. Esto liberará directamente la raíz nerviosa comprimida. El cirujano comprobará que las raíces nerviosas estén libres, inmóviles y que no haya compresión residual. La descompresión casi siempre se utilizará en combinación con fijación, porque al quitar huesos se crea inestabilidad, por lo que se colocan los tornillos perpendiculares, barras o posteriormente la artrodesis. Vamos a operar una espondilolistesis. Vamos a retirar la parte espinosa de la columna, retiraremos las articulaciones, vamos a regresar el deslizamiento de la columna una vez que esté liberado. Y ya que está regresado en su lugar, vamos a colocar una artrodesis, que es poner hueso sintético o hueso propio del paciente, más unos tornillos transpediculares. Y con esto queda solucionado. Bien. Los signos de alarma que vamos a poder identificar van a ser hematomas, fugas de líquido cefalorraquídeo, daño nervioso, debilidad nueva o progresiva, entumecimiento o cambios de sensibilidad, hormigueo severo y dolor agudo. En la fisioterapia basada en evidencia, el tratamiento conservador de espondilolistosis grado 1 o 2, sin déficit neurológico, va a ser que de las 0 a las 2 semanas el objetivo va a ser disminuir el dolor, inflamación y favorecer la educación postural. Se va a tratar de evitar la hiperextensión lumbar y la educación postural va a ser importante, más que nada que el paciente entienda que el reposo va a ser relativo, más que no es que deje de hacer sus actividades dentro de lo normal. El ejercicios van a ser la activación del transverso abdominal y multífidos respiratorios. Van a ser ejercicios más que nada de inhalación y movilidad leve de pelvis y de la cadera. De la semana 2 a la 6 van a ser ejercicios de control motor lumbar, activación progresiva del core, movilidad de cadera y pelvis y ejercicios funcionales básicos. De las 6 a la 12 van a ser sus objetivos como incrementar fuerza y resistencia, mejorar la funcionabilidad. La estabilidad lumbar progresiva, fortalecimiento de glúteos y prevalentes y paravertebrales y ejercicios aeróbicos como caminar y bicicleta. Más que nada va a ser reeducación funcional progresiva y llegando a la semana 12 en adelante, el objetivo va a ser el retorno a las actividades normales y prevenir que haya recaídas en el paciente. Más que nada va a ser entrenamiento funcional avanzado, como ejercicios de resistencia, de reintegración, aeróbicos, y de esta manera el paciente vaya pudiendo incorporarse a sus ABD, ya sean deportivas, laborales. La fisioterapia basada en evidencia en el posquirúrgico pues se va a proceder de forma distinta. En el manejo inicial, la fisioterapia se va a basar en el modelo SIF. Los signos clínicos incluyen inestabilidad funcional con marcha lenta antálgica, dolor localizado en la zona lumbar, rigidez en flexión y extensión, debilidad muscular en core, prevalente en glúteos. Si había una compresión previa, los signos neurológicos van a ser parestesias, disminución de reflejos y pérdida de la fuerza en miembros inferiores. Efectos secundarios comunes en la cicatrización va a ser la fibrosis, inflamación local, cicatrización hipertrófica y queloide. Lo que debemos identificar también como de alarma va a ser la temperatura elevada, pérdida de la sensibilidad de reflejos, hormigueo intenso y la incontinencia.
y que de plano no hacer en la fase inicial va a ser que el paciente se quede más de las 24 o 28 horas recostado o haciendo reposo, ejercicios de hiperextensión lumbar, cargas pesadas o movimientos bruscos o ejercicios de alto impacto. El tratamiento quirúrgico se va a basar de la siguiente manera. De las 0 a las 2 semanas, el objetivo va a ser la protección de la cirugía, inicio de la movilidad segura, deambulación temprana de las 24 a 48 horas para inicio de la rehabilitación progresiva. Esto ayudará a 2 funciones, sino que ayudará también a la reducción de complicaciones y la estancia hospitalaria. Los ejercicios respiratorios y de activación suave del core transverso y abdominal. De la semana 2 a la 6, el objetivo va a ser recuperar el control motor, disminuir el dolor e inestabilidad. El ejercicio que se va a llevar a cabo van a ser elevaciones progresivas de core, movilidad de cadera y pelvis, que sean funcionales y básicas. En la semana 3 a la 6 se puede comenzar a tratar la cicatriz con terapia manual, movilización de tejidos y liberación de adherencias. De la semana 6 a la 12, el objetivo va a ser incrementar la fuerza y resistencia. Se va a llevar a cabo estabilizando la zona lumbar de forma progresiva, fortalecimiento de glúteos y paravertebrales, acompañado por ejercicio aeróbico como caminata y bicicleta y reeducación funcional, para que poco a poquito el paciente pueda irse incorporando a sus ABD. Y de la semana 12 en adelante, el objetivo va a ser retorno a las ABD completamente y la prevención de recaídas. También va a seguir llevando un entrenamiento funcional avanzado con ejercicios de resistencia y reintegración completa a sus actividades del día a día, ya sean del trabajo o de su vida personal. Esto sería todo de nuestra parte. Estas son nuestras bibliografías y sería todo.